Buenos días. Creo que todos los compañeros sabían que empezamos a las 7. Eliana me dijo pues que a todos les mandaban un mensaje y se aseguraban que no se desesperamos más, arrancamos. Solo hasta las 9, ustedes después tienen clase, pero siempre nos falta de oportunista. Entonces, ¿qué horas son? Me perdonan, se adelantaba. Las 4. Esperemos un ratito, arrancamos ya. Y esa cámara lo imprimía uno ya, compañero. Imagínense. Nosotros no somos actrices ni nada. Los equipos de aquí, mejor dicho, después ustedes nos gozan. No, vamos a empezar con CryptoToco. Miren que nos faltan varias cosas si se acuerdan en la lista que vimos. De las oportunistas nos falta Crypto y Allo, que vimos hasta Kilos, que es muy particular, pero hay muchas cosas que se comparten, ¿cierto? Con todos los modos y resultados. Nos faltan las leucomicosis, neumocistis, las mucormicosis. O sea, eso por parte de los oportunistas y los antimicóticos. Entonces la idea es que ahora de 7 a 9 veamos pues lo que alcancemos. Luego de 11 a 2 vamos a hacer la partecita de técnicas cognitivas que faltaba, que era para COXI. Vamos a hacer taller, listo. Y mañana continuamos con lo que nos falta de oportunistas y antimicóticos. Y el viernes volvemos a tener clase. Y el martes, ¿no es cierto? Y el jueves y el miércoles o ya, solo el martes es la última, ¿cierto? O sea, nos tiene que rendir mucho para que logremos hacer talleres por lo menos hoy, el viernes y el martes. Que realmente en los talleres es donde ponemos en contexto lo que hemos visto, integramos, pero esos talleres los van a aprovechar más si ustedes estudian. Listo, hagan el esfuerzo de leer, de estudiar antes de venir al taller. Se aplazó el parcial porque como las clases se corrieron, no queríamos que a ustedes les quedara un día, porque eso nos ha pasado. Terminamos el martes el núcleo y si el jueves es el examen, no todo el mundo alcanza a estudiar, pues es fácil con ustedes, con nosotros no hay problema. Es que los resultados son horribles, pues les va mal en el examen, porque o sea, lo ideal es que fuéramos estudiando cada día cuando vemos el tema, pero en la realidad se acumulan y eso es lo que hemos visto. Fue más porque como se corrió el programa, pues se corrió también el parcial. Eso era como la situación que Eliana comentó. Ya estaban los que estaban en la fotocopiadora. Entonces, una de las oportunistas que más les va a tocar a ustedes ver, pues esperemos que no, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué ha pasado en el mundo, que ha cambiado un poquito el panorama. Es esta entidad con la cual vamos a empezar hoy. Hola. Ay, perdón, qué vergüenza. COVID. ¿Qué pasa? Como el chapulín. Vamos a empezar. Ramón, ¿quién quiere leer esta historia? Que nos despertemos. Tú. Ramón es
estudiante de 24 años, quien cree haber perdido peso en los últimos meses, consulta por presentar dolor de cabeza, irritabilidad, náuseas y algunas veces fiebre y desorientación. Le hicieron un estudio de líquidos cefalorraquídeo para tuberculosis y fue negativo. Como antecedentes dice tener varios compañeros sexuales y haber sido saludable. Hasta hace unos 4 meses que presentó placas blanquecinas en la lengua y paladar, las que fueron tratadas pero que reaparecieron hace una semana. De esta historia clínica, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde hay más compromiso con esta información que nos dan acá? ¿Qué sistemas? ¿Qué órganos? Sistema nervioso. Estoy de acuerdo con el compañero. O sea, que la mayoría de síntomas de los que nos llaman más la atención aquí son los del sistema nervioso central. ¿Todos están de acuerdo con él o no? Sí. Listo. Realmente sí. Aquí, aunque tenemos unas placas blancas en la boca, realmente, como aquí le llaman, ese compromiso, ¿cierto?, que se enfoca mucho al sistema nervioso central. Y el patógeno que vamos a ver en esta mañana, ¿cierto?, tiene un tropismo muy grande por sistema nervioso central. Pero vamos a ver cuál es la ruta de entrada y cuáles son los otros sistemas y órganos que se comprometen. Entonces, Ramón tiene una micosis y aquí nos preguntan cuál de estas es. Hasta ahora yo creo que hemos visto todas las que están acá en la lista, a excepción de la coccidioidomicosis, que siempre les decimos que la hagan por su cuenta porque no tenemos tiempo de verla acá. Pero les voy a decir por lo menos esto de la coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es producida por coccidioides y mitis oposadaceae, y es un hongo que está en zonas áridas y desérticas. Entonces, si uno no visita una zona endémica donde el hongo está, pues no se contamina, ni se infecta, ni le da la enfermedad. Uno debe que haber estado en un lugar donde este hongo habita para que entremos en contacto con él. Aquí en Colombia, donde hemos tenido pacientes con coccidioidomicosis, son pacientes que vienen de la costa atlántica, de la Guajira, del Cesar, del Bolívar, del Magdalena. Sucre fue el último, un señor que vivía en Naranjal, Sucre, cerca de Magangué. La única parte donde había salido a Bogotá, quiere decir que lo adquirió en esa zona donde vivía, cerca de Magangué. Y las manifestaciones de la coccidioidomicosis son muy parecidas a las de la histoplasmosis o la paracoccidioidomicosis, porque es un hongo que produce una enfermedad sistémica, ¿no es cierto?, e ingresa por vías pulmonares. Inhalamos las artroconidias y después se convierten en unas células gigantes en el hospedero, que cuando están maduras liberan unas endosporas. ¿Listo? Entonces, si el paciente no hay una zona endémica, es difícil, ¿cierto?, que tenga una coccidioidomicosis. Por lo que han visto de paracoccidioidomicosis, ¿puede tener Ramón una paracoccidioidomicosis? ¿Se acuerdan lo que me digo del paracoxi? Y este señor nos dice que es un estudiante de 24 años, no nos dice que haya estado pues, en una zona. ¿Se acuerdan cuál era la zona endémica para paracoccidioides? No. Zona andina, cafetera. Y hay mucha asociación con VIH. Este señor, claro que ¿qué creen que tiene de base él? ¿O no? Todavía no tenemos idea. Además del sistema nervioso central, ¿qué otra cosa tiene? Ustedes ya vieron virus. VIH. Este señor probablemente tiene una infección por VIH, ¿cierto? Obviamente hay más datos de la historia, pero con estos antecedentes. Bueno, entonces la pregunta era si la paracoccidioidomicosis está muy asociada a VIH, con lo que vieron con Mirta que les contó. O no han llegado a esa partecita. Hoy se las va a contar entonces. Puede ser una candidiasis diseminada con estos signos y síntomas.
con lo que vimos qué condiciones tiene que haber para que uno tenga una candidiasis diseminada. No se preocupen si no saben la respuesta ya. Preocúpense si después todavía no la sabemos, listo. Pero esto es lo que debemos saber. Y nuestro objetivo es lograr que traten como de integrar lo que les decimos aquí con lo que vamos a ver en la vida real, ¿no es cierto? Que todo eso que vemos no es una lista de cosas, sino que cuando lo veamos en el contexto de los pacientes, lo podamos asociar e integrar allí. Puede ser una histoplasmosis diseminada. Todavía no somos capaces de decir. Bueno, ojo que en los talleres por lo menos espero que estemos más. Y por último, podría ser una criptococosis meningia. Yo vamos a seguir. Y al final, ustedes me dicen que creen. Listo, Ramón. Recuerden esta historia clínica. Cuando vemos los exámenes directos del líquido cefalorraquídeo labor, entonces se encuentra, ¿cierto? Nosotros en el examen les pondremos la descripción, no les vamos a poner imágenes, pero esto, por ejemplo, es compatible con qué. No, tampoco nos acordamos. Lo vieron conmigo. Son blastoconidias multigemantes de gran tamaño, con una cápsula gruesa. Eso es compatible con caracoccidosis. ¿Y esto qué es? Mira, esta es una célula, probablemente un macrófago que intracelularmente tiene unas blastoconidias. Y esto muy probablemente es un histoplasma. ¿Qué son estas estructuras? Palitos, bolitas, ¿qué son estas? Blastoconidias. También son multigemantes, pero tienen una cápsula. Y esto es con tinta. La tinta nos hace este contraste, ¿cierto? La cápsula no se tiñe y se hace un contraste acá. ¿Y estos qué son? ¿Qué estructuras son estas? Estas sí la vimos la semana pasada. Hifas, septadas y son pigmentadas y alinas. Entonces esto es muy probable que sea compatible con quién. ¿A quién vimos la semana pasada? Pero Cándida que tiene pseudohifas, ¿qué más? Blastoconidias. Y que son predominan más las hifas, que están ramificadas en ángulo agudo, aspergillus, ¿cierto? Son más compatibles con un aspergillus de un modo de septado, pero en principio el más frecuente es aspergillus. Entonces, vamos entonces a ver, y ustedes al final me dicen cuál de estas que van a darse cuenta que era lo que tenía Ramón, lo que les voy a contar. Entonces, hasta ahora hemos visto a Cándida, aspergillus. La idea es que veamos ahora criptococo, si alcanzamos mucormicosis y dejamos estas para el final, ¿listo? Entonces, criptococo es el gigante dormido, así se le ha denominado desde hace mucho tiempo. Como lo ven aquí, son blastoconidias multigemantes y por esta gran cápsula tan densa, al adicionarle tinta china, que es el examen que se hace más sencillo, se hace el contraste y podemos visualizar esta gran cápsula que tiene este hongo. Entonces la criptococosis es una enfermedad infecciosa sistémica que es causada por las blastoconidias encapsuladas de criptococcus. Este hongo tiene dos especies que pueden causar enfermedad: Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gatto. Si bien ambos pueden dar en hospederos inmunocomprometidos, Gatti se ha visto más en personas que no tienen defectos en la inmunidad, ¿cierto? Que no tienen ningún tipo de inmunosupresión. De alguna manera es un poco más virulento que el neoformans, ¿cierto? El neoformans es el que se encuentra más en los inmunocomprometidos, pero también les puede dar inmunocompetencia. Cuando hablamos del Cryptococcus, él pertenece al filum de los Basidiomycota. ¿Recuerdan en esa clase de generalidades cuando Linda les contó los diferentes
diferentes filum. Entonces, Cryptococcus está dentro del filum de los Basidiomycotica. Se han identificado más de 40 especies de Cryptococcus, pero solo 2 son las que se ha dicho son patógenos o se han encontrado, son patógenos halógenos. Entonces son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti. Estas 2 especies se han clasificado de diferentes maneras. Cuando solo se tenían las pruebas serológicas, es decir, en el suero que tenemos normalmente contra los microorganismos que ya lo hemos visto, anticuerpos, muy bien. Entonces, de acuerdo a la reacción que se encontraba, ¿cierto?, de los anticuerpos que había en el suero y el hongo, ¿cierto?, y los antígenos del hongo, inicialmente esta fue la clasificación en estos serotipos A, B, C, D, A, B. Sabemos que los que son del serotipo A van a pertenecer a la especie Cryptococcus neoformans variedad Drury. El serotipo de Cryptococcus neoformans variedad neoformans y el A de Cryptococcus neoformans. Los serotipos B y C hacen parte de la especie Gatti, pero con las técnicas modernas de biología molecular ha sido también agruparlos por tipos moleculares y encontramos que la variedad Neoformans 1 y variedad Neoformans 2 son las características moleculares que tiene el serotipo A, que la variedad Neoformans 4 es del D, corresponde al Cryptococcus neoformans variedad Neoformans, la variedad Neoformans 3 a la D es del Cryptococcus neoformans. Los que se denominan BG1, BG2, 3, 4 son tanto para el B y el C que corresponden a Cryptococcus gatti. ¿Y por qué ha sido importante tener estas herramientas moleculares, esta información? Porque en los brotes, como vamos a ver más adelante, esto ha permitido saber, ¿cierto?, cuál es esa especie y variedad que ha producido dichos brotes y la procedencia. Entonces eso es muy importante para saber cuál es el origen de la infección, la fuente de la infección. Entonces, la mayoría de las infecciones en el mundo son causadas por el serotipo A, es decir, Cryptococcus neoformans variedad Drury, y ahora vamos a ver dónde se encuentra esta especie, esta variedad, particularmente Drury. Las causadas por las cepas de los serotipos B y C, el tipo molecular de la variedad G2, son endémicas en áreas subtropicales, que son correspondientes al Cryptococcus gatti, y el serotipo D da más principalmente en Europa. Miren, a Cryptococcus, cuando se le pone tinta chinamos, que tiene una cápsula muy densa, y esa cápsula está conformada por una gran cantidad de polisacáridos, entre ellos glucuroxinomanán, galactosilomanán y manoproteínas. En un 80% el glucuroxinomanán está presente en esta cápsula, quiere decir que es el que predomina, es el antígeno que predomina en la pared celular, en esta cápsula del Cryptococcus. Y va a ser muy útil porque este glucuroxinomanán se va a liberar de esa cápsula. Y es lo que vamos a encontrar soluble en el suero o en el líquido cefalorraquídeo, y si bien produce, ¿cierto?, muchas consecuencias que no son buenas para nosotros como hospederos, a él sí, a él le van a servir para sobrevivir en nosotros, ¿cierto?, un ambiente hostil para él. Y al producir todas estas consecuencias que no son tan buenas para nosotros, nos da la ventaja que este es el antígeno que podemos detectar para hacer la prueba diagnóstica. Entonces esa es la ventaja de nuestro lado, vamos a ver más adelante. Esta cápsula se ha visto, ¿cierto?, al analizar la estructura de ese polisacárido, se ha visto que el glucuroxinomanán está conformado por diferentes unidades repetidas. Y esto es lo que se piensa ha dado la variedad, ¿cierto?, para que aparezcan dentro de las mismas especies diferentes variedades, de acuerdo a cómo está organizado ese glucuroxinomanán. A diferencia de lo que pasa en la
donde los polisacáridos son más como unos homopolímeros, ¿cierto?, que no tienen tanta variedad entre ellos, y eso es lo que se ha pensado que da en Cryptococcus esta variedad génica, ¿no es cierto? La misma especie, pero tenemos diferentes variedades dentro de esa especie, y es por la organización que tiene esos polímeros del glucuróxido manado. Por diferentes estudios, ¿cierto?, de microscopía con fluorescencia, es que se ha podido evidenciar esto que les acabo de decir, ¿cierto? Entonces se tiñen con diferentes compuestos fluorescentes y permite hacer, aquí ustedes no lo van a ver, pero hay unos que están en azul, otros en rojo, entonces eso permite ver la diferencia en la organización, ¿cierto? Y otros estudios pues, de espectrofotometría de masas que son mucho más finos. Miren acá, viendo como más desglosada esa misma clasificación de la que les hablé al principio, cómo estos serotipos van a dividirse en los diferentes tipos moleculares, que es lo que da las variedades a cada especie, ¿no es cierto? Las herramientas moleculares nos han permitido ir mucho más allá en la clasificación de estas especies de Cryptococcus, que dentro de ellas mismas hay subdivisiones, eso es lo que esto nos quiere decir. Y en los brotes, como vamos a ver ahora en el brote de Vancouver, esto fue lo que nos permitió saber quién era realmente el responsable de ese brote tan grande que hubo en esta isla de Canadá. Estas herramientas moleculares, el poder disponer de esta información y esta clasificación. ¿Sí? Entonces, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti tienen, ¿cierto?, ya se puede identificar que tienen tanto un estado asexual como homosexual. En muchos otros no hemos podido conocer el sexual, pero en Crypto sí lo sabemos. Entonces, en su estado asexual existe como las toconinias, se reproduce por gemación, ¿no es cierto? Y en las muestras clínicas de pacientes que tengan vamos a encontrar las toconinias encapsuladas. Cuando está en su estado sexual, o sea, para que se dé esa reproducción sexual que se ha encontrado más en la naturaleza y a veces también pues en pacientes, ¿cierto?, pero más, no tanto en condiciones de laboratorio, se encuentran como baciliosporas, su forma sexual, también puede verse hifas, y hay dos haplotipos, es decir, dos células que tienen la mitad de la información genética, ¿no es cierto? Y van a existir de dos formas. Por A van a denominarse alfa o A, son los tipos de apareamiento, ¿listo? Esos son los dos tipos de células sexuales que tiene Crypto, alfa o A, y más adelante les voy a hablar un poquito más de esta A. Y estas células haploides se van a formar por meiosis. En el caso de Cryptococcus neoformans se va a denominar ese estado sexual Phyllobacidiella neoformans, y en el caso de Cryptococcus gatti su estado sexual se denomina Phyllobacidiella bacillospora. ¿Listo? ¿Qué le da a los hongos, como en general a todos los seres vivos, la capacidad de reproducirse en forma sexual, no asexual sino sexual? ¿Qué recuerdan de lo que les dije de las generalidades? Hay recombinación, entonces eso da variabilidad. En la asexual soy yo con yo mismo, ¿sí? En cambio, si yo tengo la posibilidad de combinarme con otro diferente a mí, nos mezclamos y eso nos da diversidad y nos da características para hacer tener más herramientas para sobrevivir a condiciones adversas. ¿Sí? Es claro eso. Y eso es lo que nos ha permitido entender, o sea, desde el conocimiento de que exista también en esas formas, pues, de tener esta ventaja de que haya esa reproducción sexual. Entonces, ambas especies, tanto las formas como Gatti, crecen en medios sin cicloheximina, es decir, sin estos antibióticos que pueden inhibir ese crecimiento, como colonias blancas acremosas, opacas que se van volviendo mucoides en la medida que están mayor tiempo en cultivo. En 48-72 horas ya empiezan a aparecer a 30-37 grados bajo condiciones aeróbicas. Y se ha visto que el Cryptococcus neoformans es más
termotolerantes, la tolera más temperaturas un poco más altas. Entonces ya hemos dicho esto, el estado anamorfo, que es el de la reproducción asexual, entonces lo conocemos para Cryptococcus noformes variant performance de esa manera, o Cryptococcus noformes variant glui, y el Cryptococcus gattii es la forma anaforma, o sea, la reproducción asexual para esa especie, y lo vamos a encontrar como blastoconidios. En el caso de la reproducción sexual para estas especies, o sea, su estado telomorfo, para Cryptococcus noformes se conoce como Phyllobasidilla neoformans variant neoformans o Phyllobasidilla neoformans variant Bacillospora para el gattii, como lo dijimos antes. ¿Y cómo vamos a encontrarlos en ese estado telomorfo de reproducción sexual? Como bacillosporas. De estas bacilias se producen las bacillosporas. ¿Listo? Bueno, como normalmente, pues claro, es muy difícil de diferenciarlo por Cryptococcus noformes de Cryptococcus gattii, pero en el laboratorio hay diferentes formas de hacerlo. Y una que es, pues, de las más sencillas de todas es ponerlos a crecer en un medio, ¿no es cierto?, que tenga glicina, porque el Cryptococcus gattii tiene unas enzimas que le van a permitir utilizar ese carbohidrato, en cambio en las formas no. Entonces se ponen en un medio que tiene caravanina, glicina, azúcar o motimol, y si el gattii está presente, como tiene esa enzima capaz de utilizar la glicina, ese medio va a cambiar de color y se va a ver azul. Como el neoformas no tiene la enzima que le va a permitir utilizar la glicina, pues entonces el medio no cambia de color, y es una prueba relativamente sencilla que se puede hacer en cualquier parte sin tener un termociclador para hacer una PCR o algo así, y nos va a permitir diferenciar estas dos. Y es muy importante, como vamos a ver a continuación, porque si uno sabe si es neoformas o gattii, eso que nos está diciendo, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de Cryptococcus como ese gigante dormido, es porque es vivo, casi todos, como decimos, están en contacto con él, no a todos nos produce enfermedad, y vamos a ver qué condiciones llevan a que este hongo, con el cual hemos tenido un contacto, pueda llegar a producir enfermedad. En qué condiciones, si bien hemos estado con él en contacto, en un momento determinado, se puede volver a ser un enemigo, ¿no es cierto? Entonces, un estudio de vigilancia activa mostró que la incidencia de criptococosis en pacientes VIH negativos era 0.2 a 0.8 por 100.000 habitantes, dependiendo de las áreas geográficas, quiere decir muy baja. Antes de la epidemia del VIH, pues esto, miren, era muy bajo, no era relevante. Sin embargo, en las dos últimas décadas de la epidemia del VIH, la incidencia de criptococos ha aumentado y se encontró que la infección de VIH está asociada con criptococo en más del 80% de los casos. O sea, ahí mismo se hizo evidente que realmente tenemos una convivencia con este hongo muy grande, ¿no es cierto? Una cercanía muy grande. Pacientes con VIH se encontró que el 80% de los casos estaban infectados con criptococo. Criptococosis es considerada como la primera enfermedad definitoria de SIDA en el casi 40% de los pacientes. Muchas veces no sabemos cuando un paciente ya llega a esa fase del día, que eso lo vamos a ir manejando mejor con el tiempo. ¿Qué pasa? Ay, qué pena con ustedes. Entonces, si lo recuerdo de VIH, hay enfermedades que nos definen siempre, ese estado de inmunodepresión fue severa, y criptococcus es una de ellas. La criptococcus es una de esas enfermedades.